En medio de la crisis económica y financiera en los Estados Unidos que apenas comienza, podemos hoy reflexionar a 4 o 5 semanas previas a las elecciones en el país del norte de América sobre cuál es el panorama que pudiera vivirse a partir de esta crisis, cómo es que lo está revisando la Santa Sede y personalmente el Papa Benedicto XVI y además cuáles son algunas profecías de las que ya dan cuenta las Sagradas Escrituras sobre una posible hambruna en todo el mundo, que sumada a la guerra y a la peste, pudiéramos hablar ya posiblemente del inicio de una gran catástrofe o de una gran tribulación para la humanidad. Platicaré hoy en El Pulso de la Fe con 2 expertos, un analista económico internacional, platicaré también con un teólogo, con un analista de la geopolítica, para revisar cuál es el panorama que muy probablemente se avecina. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese conmigo. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. En efecto, ese es el tema de hoy. Platicaré con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, y platicaré también con José Alberto Villasana, teólogo y comentarista de asuntos internacionales, para profundizar en este tema. Pero empecemos a revisar el editorial del padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, pues es muy sintomático que su editorial de esta semana trate precisamente ya el tema de la crisis económica en los Estados Unidos. Le suplico que tenga una especial atención al contenido del editorial de Federico Lombardi, pues él hace una observación que casi nadie la ha podido ver todavía. Hay una crisis en Estados Unidos, sí, pero hay infinidad de países en todo el mundo que han vivido en crisis económica desde hace muchos años. Es el caso, por ejemplo, de Panamá, en donde hay muchos ricos, pero en donde el 40% de la población sufre por la pobreza. Es el caso de Paraguay, por ejemplo, en donde el 60% de la población paraguaya vive en medio de la pobreza. Le presentaré hoy también 2 entrevistas a ambos arzobispos, el de Panamá y el de Paraguay, quien por cierto era obispo, Monseñor Lugo, para que conozcamos el tema pues de la crisis económica, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Le entrego pues enseguida el editorial del padre Federico Lombardi, ya con el nombre, se llama Urgencia de la Economía Global. Es la visión de la Santa Sede, mire. Los esfuerzos económicos que se han adquirido oportunamente para la salvación del sistema financiero americano, que se refleja en todo el mundo, son impresionantes en sus dimensiones. Cuando intervino en las Naciones Unidas en el debate de verificación de la puesta en práctica de la Declaración del Milenio contra la pobreza, el hambre, la ignorancia y las enfermedades, el representante vaticano, Monseñor Migliore, observó que el esfuerzo para salvar de la crisis a las economías más desarrolladas es muchas veces superior a toda la ayuda internacional mundial. Sin quitar nada a la urgencia de superar esta crisis, esto plantea una pregunta natural. Entonces, no se puede y no se debe hacer más para salvar las economías y promover el desarrollo de los países más pobres. Y no se puede olvidar que los recursos necesarios para ayudar a los más pobres son bastante pequeños en comparación con los gastos militares mundiales o con los gastos de los países ricos para satisfacer necesidades no primarias. Estas reflexiones pueden parecer obvias e incluso ingenuas, pero en realidad son esenciales para una amplia visión de los propios intereses generales de la humanidad, tendientes a un desarrollo pacífico y equilibrado a favor de todos. El Papa finalizó su llamamiento sobre este tema en el Ángelus del domingo 21 de septiembre. Este compromiso, aún exigiendo especiales sacrificios en estos momentos de dificultad económica mundial, no dejará de producir importantes beneficios, tanto para el desarrollo de las naciones que necesitan ayuda exterior, como para la paz y el bienestar de todo el planeta. Así lo dijo el padre Federico Lombardi, quien también es director del Centro Televisivo Vaticano y director de la Radio Vaticana. Profundicemos en este tema. Recibo con afecto a José Alberto Villasana. Él es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, ha obtenido en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo y es analista de temas internacionales. José Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación, Roberto. Gracias Aquí a ti. de nuevo. Me haces recordar sentado allí que ya desde hace 3 años, desde hace 2 y desde hace 1,
participando tú en este programa, nos habías dicho que una crisis económica y financiera en los Estados Unidos era inminente y muchos no te quisieron creer, algunos hasta se reían, ¿no? Decían, José Alberto y su visión del mundo, ¿no? Pues sí, realmente. Esa economía, ese gigante nunca va a caer. Sí, no, ya se preveía, no de hace 3 o 4, de hace 10, 15 años, por el incremento tan exagerado de agregado monetario, por toda la cantidad de dólares que se imprimen, dinero ficticio, papel, dígitos de computadora, crédito creado de la nada en exceso, es decir, estaban viviendo en un mundo de ilusión que tarde o temprano se tenía que venir abajo. ¿Tú crees que este gigante y su estrepitosa caída es acaso aquel gigante al que la Sagrada Escritura, la Biblia, se refiere como un gigante con cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce o algo así, pero pies de arena? La Sí. Sagrada Escritura, las religiones, desde el pulso de la fe, ¿qué lectura puedes hacer tú de esta crisis económica? Sí, desde luego, este es pero no solamente Estados Unidos, es toda la civilización occidental. A lo que tú te refieres es el sueño de Nabucodonosor, en donde este imperio, que es el cuarto imperio que él visualiza, se desmorona, porque efectivamente tiene los pies de arcilla mezclados con metal, ¿no? Lo cual aparentemente le da fortaleza, pero en realidad es muy débil. Y se viene abajo, y bueno, es lo que propicia probablemente la parusía, y habría que conectarla con otras profecías de las Escrituras, pero sí tienes razón. La parusía te refieres a la venida de Cristo, al regreso de al Cristo. retorno de Cristo, exactamente. Al retorno. Así es, así es, sí. Bueno, ¿cuál es el panorama mundial ahora desde el pulso de la fe, desde las religiones? Bueno, las religiones del libro, o sea, las tres grandes religiones, musulmán, judaísmo y cristianismo, digamos, están en un proceso de consolidación y de fortalecimiento cada una. Los musulmanes, la sharia cada vez más estricta, la yihad cada vez más radical, el judaísmo también, sobre todo el ortodoxo, yendo a las bases. Hay un gran movimiento en Israel que se llama el movimiento del Tercer Templo, que está ya preparando a los que van a ser los sacerdotes con todas las vasijas, las vestimentas, convencidos de que van a reconstruir el Templo de Salomón por tercera vez. Lo mismo el cristianismo consolidándose, está cada vez más cercano el momento en que se reunifique pues el mundo ortodoxo, el catolicismo y también el protestante, sobre todo luterano y anglicano. Desde Juan Pablo II viene un proceso ya de gran acercamiento. Yo creo que cualquier día este Papa nos puede dar la sorpresa de darnos a conocer ya unificaciones que nos van a sorprender a todos. Bueno, el Sínodo de los Obispos, que ha iniciado hoy, domingo 5 de octubre, por primera vez en 2000 años, ha sido invitado para participar en el sínodo un rabino. Un rabino, exactamente. Un rabino, sí. ¿No? Y ya de hace tiempo, desde el anterior sínodo, desde el concilio, pues la Iglesia ortodoxa. Entonces, ¿y qué me dices de el gran encuentro entre el Papa Benedicto XVI y el Islam a partir del discurso tan censurado de Ratisbona, ¿no? Exactamente, con todos los representantes, los embajadores. Por eso te digo, las tres grandes religiones del libro, las principales, se van consolidando, van arraigándose en su identidad. Ahora bien, hay quien pretende que todo este proceso atraviese por un choque de civilizaciones. Es decir, grupos, hablando precisamente de los banqueros, sobre todo los banqueros internacionales, sobre todo holandeses, londinenses, traen un proyecto de provocar este colapso, no solamente económico, sino de la civilización, provocando un choque de civilizaciones totalmente artificial, para lograr, digamos, una religiosidad universal. Es decir, el proyecto último es de un gobierno mundial centralizado y ateo, es decir, es totalmente New Age, lo cual implica que no haya religiones de revelación de este tipo, sobre todo el cristianismo. Entiendo por lo que estás diciendo que esta crisis económica en los Estados Unidos no es accidental, es provocada. Es totalmente provocada. ¿Por quién? Por estos grupos. ¿Son grupos sionistas?
Sí, aunque habría que matizar porque si bien muchos de estos banqueros son, digamos, son de raza judía o askenazi al menos, y la gran mayoría tiene esta tendencia sionista, es decir, la elección divina manifestada como quien posee la riqueza, quien es dueño de la riqueza mundial y somete a los demás y reivindica, digamos, esa elección en Sion, ¿no? Por eso el nombre sionista. Sin embargo, muchos de ellos, digamos, son ateos o son incluso satánicos, o sea, pertenecen a grupos ocultos de poder. Es decir, no necesariamente... ¿Masonería también? Más aún, por ejemplo, déjame decirte, dentro del mundo judío, muchos, sobre todo en Israel, muchos ortodoxos, no soportan al sionismo, porque varias veces ya han traicionado al propio pueblo judío. Entonces sí, pero digamos que se localizan muchos de ellos dentro de esta banca internacional. Entonces el proyecto, que es antiquísimo, es el provocar un clash o una colapso, un choque de civilizaciones. ¿Para qué? Para que, por cierto, el Papa Benedicto XVI, el pasado jueves 8, lo dijo muy claramente a los representantes de la Europa del Este, les dice, no por combatir el fundamentalismo hay que combatir a las religiones. Aquí de lo que se trata es que para lograr este gobierno mundial, que tiene que ser ateo, tiene que ser neutral, no tiene que tener divisiones religiosas, sino aceptar una sola hermandad universal. Entonces van a decir, es que esto que pasó, este colapso, esta guerra, que es la que están preparando, esta guerra mundial tremenda, fue ocasionada por las religiones, ¿no? Por este choque, sobre todo entre el mundo occidental judeo-cristiano y el musulmán. Entonces, para que haya paz en el mundo, pues hay que prescindir ya de las religiones. Entonces, el Papa lo dijo muy claramente este jueves pasado. Bueno, y recuerdas en Francia, en el discurso oficial con el presidente Nicolás Sarkozy, el Papa dijo, es necesario definir nuevamente la palabra laicismo, pues el laicismo no es el ausentismo de las religiones. Exactamente, así es. Si usted quiere conocer más sobre este tema, mire, le recomiendo este libro, enseguida lo veremos en pantalla, que es de José Alberto Villasana, de muy fácil lectura, ¿no? Ya está agotado y no ¿Ya está agotado? Sí, pero yo lo traía por una cita. A ver, bueno, entonces hay una página en internet de José Alberto Villasana que es www.ultimostiempos.org. Sí, y allí usted puede profundizar en lo que estamos hablando. Bueno, una pregunta más, José Alberto, pero te quedas, no te vayas todavía. Los Estados Unidos tienen una gran simpatía hacia el pueblo de Israel y una gran antipatía hacia el mundo islámico. Pero el presidente Bush es cristiano fundamentalista. En este cóctel, ¿tú qué dices que puede provocar esto a un mes de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que el fundamentalismo, digamos, cristiano, se empata con el judaísmo desde el hecho de que Calvino fue judío. Ahí viene todo y se explica cómo muchos cristianos en Estados Unidos sean, digamos, de corte sionista, es decir, estén apoyando a Israel, estén apoyando todo lo que está haciendo Israel, porque ahí se cruzan esas dos líneas, ¿no? Normalmente ellos han tenido, es decir, hablando de los judíos, aunque son pocos dentro de Estados Unidos, un gran influjo dentro de la política, tanto interior como exterior, porque controlan prácticamente todo, es decir, la política, los medios, y sobre todo el dinero. La banca. Entonces, digamos, no sería exagerado decir que ellos ponen y quitan al presidente que quieren, porque eso ha sido la historia, y quien lo niegue simplemente que desconoce realmente cómo se ha dado la historia en ese país. Entonces, en este momento pues están jugando con las dos fichas, pero
Mi duda es si habrá elecciones. ¿Ah, sí? ¿Tu duda es si habrá elecciones? Sí. O sea, ¿es posible que no haya elecciones en Estados Unidos? Es posible porque... Pero espérame, no me digas por qué. Bueno. Vamos a ver, al rato regreso contigo. Una entrevista con el presidente de la Conferencia del Episcopado de Panamá, pues los obispos panameños se encontraron en visita límina con el Papa Benedicto XVI. Y los obispos de Panamá presentan enseguida, usted mismo lo verá, la situación que se vive en Panamá. Muchos ricos, sí, pero un 40% de la población viviendo en la pobreza. Y hacia esa situación nadie en el mundo voltea. Vea esta nota y regreso con más de este tema. La Iglesia de Panamá se prepara para celebrar en el 2013 el quinto centenario de la fundación de la primera diócesis en el continente americano, un acontecimiento importante y al mismo tiempo simbólico para la vocación misionera y evangelizadora del cristianismo panameño, totalmente en línea con los resultados de la conferencia de Aparecida. Para nosotros se da una feliz coincidencia entre ambas cosas. Para nosotros ambas cosas serán una feliz coincidencia. Haber celebrado Aparecida, haber sido proyectados con tanta fuerza e insistencia, no solo hacia la misión externa, sino también dentro, la interna. Aparecida nos pide, en efecto, que recuperemos el estatus misionero de la Iglesia, o lo que es lo mismo, sumergir la Iglesia en un estado permanente de misión. Seamos capaces de convertir a la Iglesia en un estado permanente de misión. Entre los temas más importantes surgidos durante la audiencia del Papa a los obispos de Panamá en visita ad limina se encontraban también la familia y la promoción de las vocaciones, pero no faltaron palabras de ánimo para el papel activo que juega la Iglesia panameña en la sociedad, sobre todo allí donde la marginación y la pobreza son más evidentes. Con abnegación, muchas familias viven en su patria el ideal cristiano en medio de no pocas dificultades que amenazan la solidez del amor conyugal, la paternidad responsable y la armonía y la estabilidad de los hogares de familia. Nunca serán suficientes los esfuerzos que se realicen para desarrollar una pastoral familiar vigorosa que invite a las personas a descubrir la belleza de la vocación al matrimonio cristiano, a defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural y a construir familias en las que se eduque a los hijos para el amor por medio de la verdad del Evangelio y para los más limpios valores humanos. Panamá es un pequeño estado de 80.000 kilómetros cuadrados y poco más de 3 millones de habitantes, pero la situación socioeconómica está muy diversificada por todo el país. Los derechos de explotación del canal que comunican el Océano Pacífico con el Atlántico producen más de 400 millones de dólares de ingresos para el fisco del país, pero la pobreza sigue estando muy extendida. Y el gobierno se está preocupando de ver cómo esos ingresos que provienen del canal, que en estos momentos El gobierno está intentando actuar de manera que estos ingresos que proceden del canal, más de 400 millones de dólares al año que recibe el fisco panameño, puedan ser redistribuidos para llenar de alguna manera el abismo existente entre la zona rica y el resto del país. Lamentablemente, una redistribución equitativa. Sin embargo, no se ha llegado a una distribución justa de la riqueza que genera el país por su posición geográfica, a causa del hecho de que, por desgracia, en Panamá conviven escandalosamente un crecimiento actual del 10% anual con una tasa extrema de pobreza que afecta a cerca del 40% de la población. Que ronda al 40% de la población. En el actual contexto, reviste particular urgencia que la Iglesia en Panamá no deje de ofrecer luces que contribuyan a la solución de los urgentes problemas humanos existentes, promoviendo un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales. Por esto es esencial divulgar el compendio de la doctrina social de la Iglesia para permitir un conocimiento más profundo y sistemático de las orientaciones eclesiales que deben seguir especialmente los laicos en el campo político, social y económico.
favoreciendo también su correcta aplicación en circunstancias concretas. Esa es la situación en Panamá. Pues seguramente esta crisis económica, ya lo sabemos, no se va a quedar encerrada en la frontera de Estados Unidos. Por supuesto que va a trascender a México, a América Latina, a Europa. Bueno, aquí el analista no soy yo. Yo hago una pausa, regreso para platicar aquí con Alfredo Jalife. José Alberto Villasana nos habló de un sionismo judío. Alfredo Jalife nos va a hablar de un sionismo cristiano y cuál es la situación en la geopolítica internacional. Después de platicar con Alfredo Jalife, voy a platicar nuevamente con los dos, con José Alberto Villasana y con Alfredo Jalife, para que juntos nos den una conclusión de la perspectiva ante las elecciones en Estados Unidos. Pues continuamos en el Pulso de la Fe. Ahora recibo con afecto a Alfredo Jalife, quien en medio de un resfriado terrible se levantó de su postración y ha venido para profundizar en este tema. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo te va? Gracias. De veras, oye, yo padezco gripe, pero Estados Unidos está en pulmonía. ¿Ya? ¿Ya está en pulmonía? Yo creo que metástasis. ¿Ya metástasis? Sí. ¿Así lo ves? Cáncer terminal, el modelo financiero. Pero fíjate que ahora que venía tu programa, venía haciendo reflexiones, cómo la Biblia es muy sabia. A ver, viene todo ahí. Fíjate, curioso. ¿Verdad que Tú sí? puedes hacer, saben más que los economistas neoliberales. Mira, es que no la leen. Vienen los 7 años de las vacas gordas y las vacas flacas. Ahorita vamos a entrar a los 7 años de vacas flacas. Ándale. Otra, acuérdate Sodoma y Gomorra. Eso es lo que pasó ahorita en Wall Street. Es decir, no hay ni voltees a ver atrás, te vas a petrificar. Eso era la concupiscencia y la lascivia, a su máximo que bueno, da. Y a eso lo llevó Estados Unidos. ¿Y qué ves con la pornografía infantil? No, yo me estoy dedicando, nada más te hablo de cuestiones economía? Financieras de economía. Wow. Luego, voy más lejos, que esto se los olvida. Yo no voy a decir el nombre de un obispo, que no es nada avispa. ¿Por qué lo proteges? No lo voy a decir, no lo voy a decir. Bueno. Porque todo el mundo sabe quién es. Entonces no lo estoy protegiendo. A ver. Que estaba a favor de la globalización. Es decir, ¿cómo un católico puede estar a favor de la globalización neoliberal? No tiene ni idea de qué es ese mundo. No hay nada más anticristiano y anticivilizatorio que el modelo neoliberal. Y te voy a recordar algo, mi querido Roberto. La única vez que Cristo usó la violencia, la única en su vida, fue contra los mercaderes del templo. En el templo. Los neoliberales de su época. Y dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Bueno, ahora, dime si no es eso Wall Street y la globalización. Pero mira, aquellos hace 2000 años se enfurecieron porque pensaron que lo decía por ellos y por el templo y no se dieron cuenta que lo decía por todo el mundo. Claro, porque la casa de su padre no es nada más el templo, es el mundo entero. Y eso es Wall Street, mi querido Roberto. Hay que sacar a los neoliberales del templo, de quien sea. Yo aquí no quiero ver, pero en el caso aquí específico de Cristo, pues era de su padre. A ver, y después de que hizo eso, la expulsión de los mercaderes en el templo, después de eso, decidieron matarlo. Bueno, y además por 30 y... ¿Cuántas monedas eran? ¿33? 30. Ah, 30. Yo ya lo aumenté 3 más. Es que ya por la inflación. Oye, después de 2000 años ya hubo inflación. A ver, ¿y qué sucedería ahorita si Cristo en Wall Street o en la Bolsa de Valores de Nueva York dijera, ¡alto! Han convertido la creación en una cueva de bandidos. Totalmente. Lo matarían otra vez, ¿no? Por supuesto. Los de Wall Street no se detienen ante nada. José Alberto Villasana nos acaba de decir aquí, nos acaba de hablar de judíos sionistas, y tú tienes una tesis interesantísima sobre cristianos fundamentalistas sionistas. Bueno, en realidad tú llamas Bush y su camarilla. Bueno, te voy a decir, Roberto, en realidad no es mía esa tesis. Digo, las que son mías, sí las
las solicito, incluso las reclamo, las que no. Ese es un término que se maneja mucho en la geopolítica de Estados Unidos, que es esa mezcla extraña entre fundamentalistas cristianos tipo John Hagee, se escribe H-A-G-E, Hagee, está él en San Antonio. Yo creo que no hay nada que se parezca. Bueno, Isaías era la decencia comparado a lo que quiero llegar es de un fundamentalismo tal que no sabe leer la Biblia, porque realmente la Biblia fue realizada en una época determinada, con características propias, y él ha usado la Biblia para defender la extrema derecha israelí, que son los llamados seguidores de Leo Strauss. Los straussianos. Los straussianos. Entonces, esa mezcla de straussianos con fundamentalistas cristianos, sobre todo los bautistas sureños, que es la peor especie. Bush es bautista sureño. Bueno, fíjate qué interesante pregunta me acabas de hacer. Los Bush siguen la religión de sus mujeres. Bush, George Jr., Baby Bush, como le llamo, su esposa es metodista. Fíjate lo que te estoy diciendo. Metodista. Luego, el otro Bush, el que era gobernador, que ya ni nos acordamos del nombre, Jeb, el de Florida, el que le dio el triunfo a su hermano en las elecciones pasadas. Así es. No fue el fraude, fue el hermano, entonces. Su esposa Columba es de Guanajuato y es católica, y él es católico. El papá Bush es presbiteriano, sigue a Bárbara, a su esposa, y así por el estilo. Pero realmente ellos, su núcleo fuerte de quienes votaron por Bush es el grupo de Karl Rove, escribe R-O-V-E. ¿Quién es? Él atiza el fuego del fundamentalismo porque sabe que son los que le pueden dar el voto al Partido Republicano. Oye, no estás hablando de una población mínima. Estás hablando de 27% de Estados Unidos, que no olvidemos tiene 300 millones de habitantes. Y no olvidemos que es el país con mayor población católica en el mundo. Pero no lo dicen. Después Brasil y luego México. Pero no lo dicen, ¿eh? No, de América. Del mundo, sí, tienes razón. Porque en Europa esos países pequeños como Bueno, Italia, yo sumaría ahí Francia, la Unión Europea, ¿no? De acuerdo. Ahí me iba a ir. Pero tienes totalmente razón, como país. Rusia es ortodoxa. Así es. Entonces, aquí a lo que voy es de que esa mezcla es la que llevó a la guerra de Afganistán, de Irak y ahora de Pakistán. Oye, ¿tú crees que ataquen Irán? Mira, siendo racional, no. Ajá. Porque le subirían el precio del barril a 300 y sería Estados Unidos a depresión. Pero como en Estados Unidos no gobierna la racionalidad, puede pasar lo que sea. ¿Tú crees que haya elecciones en noviembre? Ya oí a Alberto, él apuesta. Entonces, bueno, sí. Ahorita te yo lo creo pongo que eso aquí a José ahora sí te lo voy a decir. Oye, ahora sí que el panorama está negro. Va a ganar Obama por la crisis financiera. ¿Tú opinas que va a ganar Bueno, Obama? hay dos escenarios. Un escenario, sí, la crisis financiera obviamente le beneficia a Obama, que es la agenda del Partido Demócrata, que es más social. Incluso Estados Unidos se ha cargado a la izquierda, esto nadie lo está diciendo. El mismo McCain es del centro derecha. Es decir, no estamos hablando de los neoconservadores straussianos ni de los fundamentalistas. Es más, Huckabee pierde la elección, un fundamentalista en las primarias con McCain. ¿Obama es musulmán? Bueno, se maneja, ¿no? Él de decisión propia, él es el protestante, pertenece a una secta de Chicago. Bueno, Alfredo, pues para navegar en el barquito de las elecciones, pues bueno, hizo la bandera que me conviene. Bueno, ya sabes, la mamá se casa con un musulmán, que es su padrastro, en Indonesia vive. Incluso él, yo creo que Obama, diría yo, es multicultural, más que nada. Pero sí tiene fuertes creencias protestantes. En eso no nos equivoquemos. Oye, su defensa a ultranza al Estado de Israel. ¿A ultranza? ¿Crees que sea sionista, Obama? No, pero sí yo creo que hay sectores, eso lo manejó muy bien Alberto, lo estaba oyendo. El dinero lo maneja. Mira, yo muchas veces lo digo respetuosamente. No sé si Israel sea un estado más de Estados Unidos o al revés, si Estados Unidos sea un estado, el segundo estado de Israel. Es muy fuerte. Mira, ver, el eje Hollywood, apoya el muro en Hollywood, Palestina? Hollywood,
el eje Hollywood, Wall Street, Las Vegas, lo maneja totalmente. Nueva York. Bueno, por eso ya manejamos ahí Wall Street. Eso es el eje israelí, es muy fuerte. Yo no te digo que lo dominan así a 100%, porque el ejército todavía no han penetrado en él. Eso también hay que... Pero sí te diría que ningún presidente llegaría a la silla, a la casa oval, ahora ya es oval, ¿no? A la casa oval en Estados Unidos, si tiene una política antagónica a Israel. Y ahí pesa mucho el dinero. Mira, hay una correlación matemática que a mayor gasto hay mayor probabilidad de obtener un escaño en cualquiera de las líneas. Desde un fiscal, presidente municipal, congresista y hasta presidente. Por eso Obama tiene la mayor recaudación. ¿De qué manera crees que pueda influir en las elecciones las creencias religiosas de los estadounidenses cuando encontramos allí el mosaico de cristianos, católicos, judíos, musulmanes? Mira, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar las elecciones de Estados Unidos, me llamaba mucho la atención de leer. Había una ecuación interesante. Yo tengo una proclividad por la física y las matemáticas, tengo esa debilidad, lo tengo que aceptar. Pero obviamente sin perder mi lado de las humanidades. Es que tus dos hemisferios cerebrales. Yo uso mis dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Entonces, eres concreto y eres abstracto al mismo tiempo. Las dos, así es. Entonces, ¿qué sucede? No, pero además los ligo, porque si no tienes cuerpo calloso para ligarlos, ¿para qué te sirve? Si están desconectados los hemisferios, ¿para qué los quieres? Entonces, fíjate que había una ecuación que decía que un voto de un judío, dicho respetuosamente, vale por 10 negros. Imagínate qué ecuación más fuerte en Estados Unidos. Y es cierto. Es decir, el poder del judío en Estados Unidos es bárbaro. Bueno, tú lo sabes, Nueva York es la principal ciudad de judíos del mundo. Tiene un poder, pero están divididos. Hay un sector judío, por ejemplo, el presidente ahorita del partido, yo diría un personaje del Partido Demócrata, Rahman, tiene un nombre ahí hebreo, él apoya a Obama. Yo diría que los extremistas del partido judío están con el partido republicano y los moderados, si es que todavía los hay, están con Obama. Pero es más, la mayoría de los judíos de Estados Unidos votan partido demócrata, fíjate qué cosa más interesante. Ahora, ¿de qué manera cuenta o influye ese voto hispano, ese voto latinoamericano, mexicano, católico abrumadoramente? ¿De qué manera influye cuestiones abortistas, por ejemplo, propuestas de Obama cuando era senador, no sí al aborto, etcétera? Voy a hacer una pausa, regreso con esto, pero antes le voy a presentar algo de lo que estamos hablando, o sea, ese voto latinoamericano que me parece que en Estados Unidos debe contar. ¿Cuál es la situación, vea usted, en Paraguay? Peor que en Panamá. Y habla el obispo de ahí, de Asunción, Paraguay, mire. 2008 es con seguridad un año importante para la historia de Paraguay, un país presionado por fuertes exigencias de cambio social. En este país de poco más de 5 millones de habitantes y con una pobreza que afecta al 60% de la población, ha suscitado grandes esperanzas la elección como presidente de Fernando Lugo, antiguo obispo emérito de San Pedro y reducido al estado laical por concesión del Santo Padre. Entre los primeros puntos de la agenda del nuevo gobierno se encuentra la reforma agraria y la redistribución de las tierras expropiadas a unas 300.000 familias durante el régimen del dictador Alfredo Stroessner. Se ha votado sobre todo por el cambio, no tanto a favor de un obispo cuanto para llegar a algo nuevo después de tantos años de gobierno de un país monopolizado, hasta ahora por un único partido. Las principales expectativas, sobre todo por parte de la Iglesia, son las de atajar limpiamente la corrupción imperante y también que las personas que formen parte del nuevo gabinete puedan tener una gran lucidez y eficacia para llevar adelante el proyecto que me atrevería a definir como una restauración a fondo del tejido social de la nación. El papel de la Iglesia será ciertamente el de acompañar este cambio que no es fácil de desarrollar en su totalidad. A la Iglesia le va a corresponder ciertamente acompañar este cambio que no es fácil de asumirlo plenamente. La evolución de Paraguay, país con más del 91% de católicos, la sigue con especial solicitud Benedicto XVI, quien al recibir en audiencia a los obispos del país latinoamericano en visita ad limina remarcó los importantes retos pastorales del clero paraguayo. Frente a un clima cultural que intenta marginar a Dios de las personas y de la sociedad,
o con lo que considera un obstáculo para alcanzar la propia felicidad, es preciso poner en marcha un gran esfuerzo misionero que, poniendo a Jesús en el centro de todas las acciones pastorales, muestre a todos la belleza y la verdad de su vida y de su mensaje de salvación. Ciertamente, como decíamos, la evangelización explícita, el anuncio directo de la presencia de Cristo en medio de nosotros y la formación de comunidades alrededor de esta presencia es otra gran contribución que permite que el pueblo se sienta realmente reforzado, no por causas meramente humanas o por principios externos que llegan de otros sitios, sino por la convicción fundamental del valor de la fe, del valor de la vida y el de la familia. Todo esto constituye una orientación importantísima por la Iglesia de Paraguay. Benedicto XVI subrayó también la importancia de la colaboración de los laicos en la difusión del mensaje cristiano. Un aspecto importante de su misión, dijo, es precisamente el servicio a la sociedad mediante el ejercicio de la política. La Iglesia primordialmente debe permanecer en su lugar, manteniendo y defendiendo su identidad, sin mezclarlas con las del gobierno, con la del Estado, para evitar de esta manera que la población se confunda y piense que la Iglesia penetra hasta el fondo del poder civil. Llevaremos un cuidado extremo con esto y lo difundiremos en toda ocasión con comunicados y también con tomas de postura y acciones. Por otro lado, la Iglesia está dispuesta a colaborar en todas las iniciativas que tienden al bien común. Para nosotros esto está muy claro, para nosotros y para los distintos dicasterios vaticanos. Questo c'è estremamente chiaro, sia a noi che ai vari dicasteri vaticani. Y también para los diversos dicasterios aquí en el Vaticano. Ahí está la situación en Paraguay. Hago una pausa, regreso. Tendré juntos aquí a José Alberto Villasana y a Alfredo Jalife Rame. Como usted se da cuenta, los dos tienen una visión fuera de serie de lo que está sucediendo o de lo que sucederá en los Estados Unidos, para que juntos pues lleguen a conclusiones y usted pueda tener, como siempre, la mejor conclusión, que es la suya. Después de una pausa, regreso con esto. Vuelvo también con la audiencia que el Papa celebró el miércoles de esta semana. Habló sobre Santa Teresa del Niño Jesús, la propuso como modelo para la juventud. Esto y más al volver. Continuamos en el Pulso de la Fe. Este programa se pone bueno, como siempre, pues se pone mejor al final. Así que le prometo a usted que a finales de octubre tendremos otra vez este programa. Invitaré también a un gran analista económico, bursátil y financiero, Ernesto Farril, tú lo conoces. Que no es nada tuyo. Métrica. Crecimos. No, es nada más. Tienen apellido bueno, en común. Bueno, pues bursamétrica, digo, es de veras, pues, hace muy buenos análisis, ¿no? Para ver una semana previa a las elecciones, ¿qué ha sucedido? ¿No? Nos quedamos con una pregunta, Alfredo. Sí. Bueno, ahora ya estamos otra vez, ya ve usted, José Alberto Villasana y Alfredo Jalife. El voto latino, como determinante, dice. Determinante. ¿Y entonces no por qué solamente le das la por el victoria a Obama? Si es determinante. Bueno, mira. ¿Cuál latino, cuál católico, bueno, cuál mexicano, cuál... Lo que pasa, pero ¿quién te dice que va a votar el voto latino por McCain o por la pistolera fundamentalista Sarah Palin? Sí, petrolera, pistolera, ¿qué es eso? Digo, creacionista, que es más grave todavía, está en contra de la ciencia. Que entonces no, mira, se votará por el menos peor con Y, el menos No, lo que peor. pasa, mira, estaban con Hillary, eso es la realidad. Ah. El votar es... Pues, ahora, obviamente, hay un sector femenino que yo creo ahí cometió un error Obama de no haber jalado a Hillary. Lo que pasa es que el presidente iba a ser Bill Clinton. Ese era el problema de jalar a Hillary. Sí, el riesgo. Y era el riesgo mayor. Ah, digo, claro, él es como en Argentina. Zorro. Como Claro. en Argentina. Entonces, no, pero con Obama de presidente y Hillary de vicepresidente, el presidente iba a ser Bill Clinton. Eso es lo que estoy diciendo. Qué buena visión traes tú del mundo. Entonces, a lo que voy,
ese voto católico sí se volcó en las primarias por Hillary y no por Obama. Pero además hay que decirlo, ya sabes que yo no soy riguroso, porque si uno no dice las cosas como son, no puede sacar buenos diagnósticos y lo único que hace es andar en la volatilidad de la ilusión. Los negros, con todo mi respeto también, maltratan mucho a los mexicanos. De 10 asesinatos de mexicanos, se calcula entre 5 y 7 son perpetrados por negros. Es muy severo eso. Tú le das la victoria a Obama y sí, José en una Alberto crisis Villasana financiera. a nadie. Tú dijiste, no va a haber elecciones. ¿Por qué, José Alberto? Bueno, a Obama, según el análisis que presenta Alfredo de popularidad, crisis financiera, sobre todo en su entorno. Crisis financiera, porque Obama pues le va a echar al Partido Republicano toda esta crisis, ¿no? Sin embargo, no hay que también omitir el que hubo ahí alguna mano negra en las primarias del 12 de mayo, por el cual se fueron con Obama, hablando de esta banca internacional, pero George Soros, exactamente, sobre todo. Soros, sí, así es, que no es más que un títere de los Rothschild. ¿Para qué? Para quitar a ella. Hillary, le tenían miedo a Hillary. Le tenía miedo a Hillary. Entonces, pero no está dicho que la los que quitaron a desaforaron. Sí, no está dicho que quienes quitaron a Hillary vayan ahora a apoyar a Obama. Es decir, fue un no Hillary, pero no quiere decir que por Obama. Es decir, que en algún momento ellos se van a ir con McCain. Esa es una que hay que tener en cuenta, ese elemento también. El otro elemento es el que ya mencionábamos, el de una sorpresa en octubre, que el mismo gobierno está previendo. A partir del pasado miércoles 1, está todo el North Command con la 3ª Brigada de la 1ª División que se trajeron de Irak, con instrucciones de control de la sociedad civil por un eventual colapso económico, una corrida bancaria de pánico. O sea, que esto no se pueda controlar. Y posibles ataques de destrucción masiva, químicos, biológicos o nucleares, sí. El ejército está ya violando la Constitución, violando que prohíbe, ¿no?, que el ejército intervenga en el control de la población civil, lo está ya haciendo en este momento, previendo esto. Bueno, ese escenario favorece a McCain. Sí, porque un escenario terrorista y de guerra favorece a McCain. El ejército, a todo lo que da. O que... Acuérdate que él es también héroe militar y todo eso. O que y la otra es pistolera. Sí. Oye. O que encontraran no es malo, es broma. Anda, que tiene gatillo fácil. Que encontraran a Bin Laden o que mataran a Bin Laden, supuestamente. Sí. ¿No? Sí, teóricamente está vivo, pero bueno. Bin Laden. Sí. O algún acontecimiento ocurre en octubre, según muchos informes de inteligencia, según webbots que están rastreando toda la información que hay en la internet, y que pudiera, o como dice Alfredo, favorecer a McCain o de plano cancelar las elecciones de noviembre. Oye, pero hay una peor perspectiva, que se quede Baby Bush del poder. Pues bueno, es la peor. Esta última sería para perpetuar al grupo es lo actual. Que yo con Cheney, básicamente, que está enfermo. Mira, pero también McCain está enfermo, tiene melanoma, tiene 72 años. No sé si mira, la que va a ser presidenta es la pistolera. Pero como Cheney no hay comparación. ¿Crees que va a ser presidenta? O sea, pues se va a morir el otro. Tiene 72 años, tiene melanoma. Mira, lo que José Alberto está a punto de decir es muy riesgoso, porque si no resulta... lo vuelves a invitar. Pero si no resulta, lo vuelves a invitar. En un mes más, mire lo que dijo José Alberto aquí hace un mes. Pero, y bueno, sí, otra vez el cuarto premio nacional de periodismo al igual que Alfredo Jalife, es decir, yo no afirmo nada que no esté sustentado. Lo que yo estoy refiriendo es lo que están manejando los sitios de inteligencia, los webbots, y por supuesto también el hecho de que a partir del 1 de mayo de octubre pasado, está ya el ejército, digamos, acuartelado para esta es que tienen 30 y pico de días para poner en pánico a esa población, que ha votado por el miedo ya. Claro, exactamente. O sea, el miedo es fundamental. Es determinante. A lo que tú vas, José Alberto, sucedería una catástrofe tipo el 11 de septiembre que provocaría que George Bush
cancelara las elecciones después de dictar un estado de ley marcial? Yo creo que hay que tenerla presente. Es un escenario. Claro. Yo no le doy alta probabilidad. Pero es un escenario, Pero tú, acuérdate que tú los escenarios tienes que ponderarlos. Claro. Y yo ahora no le veo, pero oye, acuérdate que estamos hablando nosotros racionalmente. Bueno, ahí es un país perdóname, los que tienen la Casa Blanca es un manicomio. Totalmente irracional, sí. Totalmente hermano de locos. Yo sé que lo que usted está oyendo aquí, pues no se ha dicho todavía en algunos otros lugares. No pero se atreve, pues, desde aquí tenemos la bendición del Señor, podemos decir muchas cosas. Esos son los hechos, Oye, pero yo quiero agregar algo. ¿Sí? ¿Por qué es determinante el voto latino? Y regreso a otra ecuación. Mira, para ganar las elecciones en Estados Unidos, aparte de hacer fraude electoral, fíjate cómo empiezo, en Ohio y en Florida. Por experiencia. Bueno, por eso, mira, aparte del fraude electoral, que obviamente juega, el voto contaría en los principales sitios que dan el mayor número de votos electorales. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos el voto no es directo, es una democracia decimonónica, es del siglo XIX. Sí. Es decir, cada estado tiene número de votantes. Tú puedes ganar a nivel popular tipo Al Gore y pierdes la elección a nivel presidencial porque votan los estados. Por ejemplo, California tiene 56 votos. Es el que mayor peso tiene en toda la Unión Americana. Ahí el mexicano es el que pesa. Fuerte, claro. Y sobre todo el mexicano. Mira, a mí yo soy latino y hispano, ya me tiene. Al rato van a decir que hasta el mexicano, hay que decirlo abiertamente. Bueno, pero es que hay gente de Costa Rica y de Nicaragua. Bueno, latinoamericanos, agrégale, pero no latino. Y oye, ¿te gusta lo de hispanic? Es de locos. Es de locos. Bueno, pero sí, déjame seguir. Entonces tienes California más Texas más Florida y Nueva York, es seguro que te dan la presidencia. Voto mexicano. Bueno, no, en Florida no hay voto mexicano, ahí sí latinoamericano. Nueva York latinoamericano, Texas mexicano y California voto mexicano. A ver, voy a quitar 2 minutos de la audiencia, nada más vamos a dejar la audiencia del Papa hablando sobre Santa Teresita para darle 1 minuto a José Alberto y 1 minuto a Alfredo Jalife, retomando el tema inicial. Ante la perspectiva que se está viviendo y a partir de las creencias y de la religiosidad y desde el pulso de la fe, ¿qué nos esperamos durante lo que falta de octubre, José Alberto? Bueno, desde luego una gran volatilidad, pero volatilidad dicho no solamente de los mercados, porque vienen más quiebras bancarias, vienen más intervenciones por parte del Estado. O sea, ahí se está privatizando realmente el Estado ya por todas las cantidades. Tú no dices que se está nacionalizando. No, se está privatizando el Estado. Déjale su minuto. Entonces, pero repito, volatilidad no solamente en la economía, en los mercados, sino también en el ámbito civil, social y desde luego político. Más esta vertiente que se tocó aquí también del tema de Irán. Ya hace 2 semanas Israel dijo: yo ataco a Irán con o sin Estados Unidos, ya dándolo como un hecho. ¿Cuándo vendrá eso? Pues no lo sabemos. Si va a ser antes de las elecciones o después, va a tener mucho que ver en el escenario próximo que vamos a estar viendo. Y yo te recuerdo lo que dicen las Sagradas Escrituras judías, la Torá, tarde o temprano, Rusia, no dice el nombre, pero es la nación de aquel tiempo, atacará a Israel. Rusia y los países árabes del norte. Si hay 1 millón de israelíes rusos en Israel. Sí, pero eso vendría a lo que tú te refieres como consecuencia de este ataque. O sea, porque evidentemente Rusia sale al rescate. Bueno, lo bueno es que haremos otro programa al final de octubre. Alfredo, tienes 1 minutito, que para ti es muy difícil. Me voy a usa tus 2 no, dile que tiene medio. Medio para duplicarlo. No existe México en la elección estadounidense, fíjate qué paradoja. Hemos estado hablando de la predominancia del voto mexicano en California y Texas y del voto latinoamericano en Florida y Nueva York. Pero si el primer debate, no sé el segundo cómo venga, nunca se tocó a Latinoamérica. Tienen un muro de la ignominia, que eso es atentatorio.
allá le llama hasta nuestra frontera de 3,000 kilómetros de Palestina. Pues entonces tienen dos muros. Bueno, claro, ellos y otro andan en la haciendo frontera muros, de y otro México. acá. muros. Sí. Entonces tenemos que usar las trompetas de Jericó para derribarlas. ¿El muro en la frontera de México crees que sea para evitar que entren mexicanos o para que, no salgan se salgan norteamericanos? Bueno, yo en creo que la nosotros crisis tenemos va que a hacer explotar? otra muralla, porque si se van a ir de acá ¿Verdad que para sí? acá. Está terrible Está la situación, cosa está muy, terrible. ¿Nos grave. vemos a finales Bueno. de octubre? ¿Sí? ya. ¿Crees que cambie mucho en 3 semanas esto? Bueno, pues los dos escenarios. Uno, el de guerra, sin duda. Si se, Sí, si sin se duda. profundiza la crisis financiera, acuérdate de los Rothschild y ¿Crees que JP Morgan congelen se fueron a cuentas? la Primera Guerra Así Mundial, es, lo así dice es. Neal Ferguson. ¿Crees Así que es, congelen sí, cuentas? sí. Pueden hacer todo. Eso es de manicomio, está tronado el sistema americano. Nos vemos en un Nosotros mes, tenemos oportunidades en México de cortar el cordón umbilical con ellos. No lo estamos haciendo. Deberíamos. Claro. Si aquí circulara la moneda de plata, no dependeríamos cosa de los sería. dólares. Otra Y cosa la segunda, sería. el otro escenario, en el financiero, obviamente que a Obama le está dando, le beneficia. Claro. Nos vemos en un mes. Claro. Nos vemos en un mes. Yo José sin Alberto. gripe, Gracias, sí. No, bueno, ya si te dura un mes la Oye, pero gripa, no ya ando tan mal basura. para tener No, gripe. no, Oye, ¿cómo Estados no? Unidos está peor con cáncer Sí, pero aquí terminal. no va a dar pulmonía esta vez. El Papa dijo en italiano lo siguiente, refiriéndose a Santa Teresa del Niño Jesús durante la audiencia que presidió este miércoles. Santa Teresa di Gesù Bambino, giovane claustrale di Lisieux, dottore della Chiesa e patrona delle missioni. La sua testimonianza evangelica sostenga voi, cari giovani, nell'impegno di quotidiana fedeltà a Cristo, incoraggi voi, cari malati, a seguire Gesù nel cammino della prova e della sofferenza, aiuti voi, cari sposi novelli, a fare della vostra famiglia il luogo di crescita all'amore verso Dio e i fratelli. Así lo dijo el Papa. Y al final de la audiencia, como siempre, impartió la bendición apostólica, le recuerdo, válida por televisión. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Con esto terminamos por ahora el Pulso de la Fe. Le espero el próximo domingo y recuerde, hacia finales de octubre, el último domingo de octubre, nuevamente aquí José Alberto Villasana, Alfredo Jalife Rame y un comentarista económico para hablar ya ante la inminencia de las elecciones de Estados Unidos sobre lo que pudiera suceder. Mientras tanto, veamos si se cumplen los objetivos que nuestros invitados hoy comentaron. Hablaron de temas verdaderamente escabrosos. Hablaron de sionismo judío, hablaron de sionismo cristiano, hablaron de posible congelamiento de cuentas, de un posible escenario de guerra. Esos temas se trataron aquí hoy. Y claro, también se habló sobre el voto de mexicanos en Estados Unidos. Tenga feliz semana. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff de Canal 40, le deseamos que le vaya muy bien. Gracias.